La semana pasada festejamos y la verdad que, bueno, aplaudimos porque era una ley muy esperada. Se sancionó la ley de oncopediatría en el Senado, que ya tenía media sanción en diputados. Una ley que obliga a las obras sociales y a las prepagas a una cobertura total de los niños y adolescentes con cáncer, pero además también obliga al Estado Nacional a dar asistencia económica a las familias. Vamos a charlar sobre esta lucha que se convirtió en ley. Vamos a conversar con Edith Grimspach-Choc, que es la presidenta de la Fundación Natalie Daphne Flexer, que es una fundación que ayuda a niños con cáncer desarrollando distintos tipos de actividades y programas, que ya vamos a hablar sobre eso, de contención emocional para las familias y los niños que están enfermos. Edith, qué gusto, un placer. Bienvenida. Un gusto. Gracias por convocarme. No, a vos, por darnos este tiempito. La verdad que era importante conversar con vos porque hace años que sos presidente de esta fundación, que justamente se dedica a eso, ¿no? A los niños con cáncer, pero también a la contención de toda la familia. Primero, antes de ir a la ley, quiero que me hables de la fundación, para la gente que no la conoce. Bueno, hoy la fundación atiende a más de 1.500 familias cada mes. Todas ellas reciben servicios desde información, contención emocional y mucha tarea nuestra de acceso al tratamiento y cuidado, pero con la prontitud y la celeridad que hace falta en el cáncer infantil, ¿no? Claro. Y bueno, también tenemos 9 sedes en todo el país. Y la idea es estar siempre muy cerca de los pacientes. En todas ellas estamos o dentro o en la esquina del hospital o enfrente, y la idea es que las familias se sientan acompañadas desde el momento mismo, te diría, de la presunción diagnóstica. Claro. O sea, estas familias necesitan toda esa contención emocional y la ayuda práctica para que el tratamiento, desde la sospecha diagnóstica y durante todo el tratamiento, todo se realice en el tiempo que es necesario. Y Edith, ¿de qué manera se acercan a las familias ustedes? O sea, ¿de qué manera las contienen con distintas actividades? ¿Qué acciones llevan a cabo? Sí, bueno, en cada una de nuestras sedes tenemos siempre, como digamos, lo más importante es la sala de juegos, ¿no? Mira. Porque es una condición que ocurre, y es que la familia y todos a veces nos olvidamos que siguen siendo niños, ¿no? Y esta sala de juegos tiene una doble particularidad, que el niño muchas veces que ve interrumpida su escolaridad o su jardín, sí, tiene otro lugar donde está con amiguitos, y por otro lado, mientras el chico está jugando, la madre se siente libre y merecedora de recibir o una ayuda psicológica o un acompañamiento desde lo social, ¿no? Con consejos prácticos. Y por otro lado, bueno, también tenemos áreas académicas de investigación, de advocacy, de influencia en políticas públicas. Nuestro rango de acción, y esto es lo que nos parece interesante, va desde atender personalmente a miles de familias hasta la influencia en políticas públicas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional y mundial. Qué importante. Una sola cosa les quería comentar. Sí. Yo fui cofundadora del primer grupo internacional de acceso a la medicación para niños con cáncer en países en desarrollo. Así que bueno, es mi leitmotiv, ¿no? Pero claro, me imagino, hace muchos años. Quiero también aclarar que Natalie era mi hija. Tu hija. O sea, esta fundación nace de la experiencia. Claro, experiencia propia en tu familia. Y me imagino que en su momento, Edith, vos te sentiste quizás desamparada y sola, transitando una enfermedad con tu hija tan compleja y tan grave. Ni en la Argentina ni en España todavía hasta ese momento, hace 27 años, había siquiera información en español. Para los padres, para los maestros, para los hermanos, para la familia ampliada. Mira. Fuimos los primeros y todavía hoy gratuitamente se distribuyen en todo el país, ¿no? Qué importante. Algo que dijiste al comienzo que me encantó es no olvidarse que son niños, que están enfermos, claro, que tienen cáncer, que su vida corre peligro, pero que son niños. Y ya... Sí. Ya por la enfermedad tienen que dejar de hacer y de vivir como niños, hay que hacérselas más fácil, ¿no? Y por eso está la Fundación Natalie Daphne Flexer. Pero el otro aspecto que me parece también importante es que nosotros
no pretendemos ser los psicólogos de estos niños, No, pero claro. sí darle el soporte a la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, para que puedan acompañar a su familiar lo mejor posible, ¿no? Es así. Edith, ahora te molesto también un ratito para que hablemos de la nueva ley de oncopediatría que se sancionó, que fue noticia. Es una lucha de muchas familias de hace mucho tiempo. ¿Estás conforme con la ley? Mira, todos sabemos que la ley de oncopediatría es necesaria y nos parece muy bien que haya habido una, pero nosotros hemos acercado a lo largo de este año y medio algunas sugerencias respecto de esta ley. Bien. ¿No? Y entonces, bueno, le acercamos tanto a diputados como a senadores las partes que nos parecía que podía enriquecer esta ley. Claro. Pero cuando hablo de enriquecer, ¿Cómo cuáles? también te señalo que para nosotros son puntos importantísimos. Bien. Y, por ejemplo, en la ley debería decir explícitamente que el acceso debe ser oportuno e inmediato. ¿Sí? En el cáncer infantil no es como en el cáncer de adultos. Entonces, la ley debe ser muy específica en que no des obligaciones sin tiempo. O sea, las obligaciones tienen que tener un tiempo. Claro, claro. Y sobre todo en cáncer infantil. Por otro lado, se dejó de lado la etapa de presunción diagnóstica, ¿no? Y yo les cuento, digamos, recientemente salió una ley en México, salió otra en Perú el año pasado. Todas las leyes de cáncer infantil incluyen el periodo de presunción diagnóstica. ¿Y esta no? No, presunción diagnóstica no es que la mamá dice puede tener algo malo, sino que el médico cree que puede tener cáncer. ¿Y qué le pasa a la familia? Que de repente tiene que viajar, tienen que hacer un montón de estudios. Entonces, me parece que es agregar dos palabras, que esta ley cubre al chico no diagnosticado de cáncer, sino desde el momento de la presunción diagnóstica. O sea, así que son reformas que esperamos poder hacer en la reglamentación, aunque es difícil, porque esto de la presunción diagnóstica debía haber estado en la ley. Y cuestiones como el acceso a la información pública, a la información pública, o sea, que todos los proveedores, los obligados tengan que dar información precisa, completa, actualizada y en formato digital sobre cómo son los trámites y todo el procedimiento. Porque, ¿qué pasa? Felicitamos las mamás que propusieron esta ley, está muy bien, pero cuando nosotros lo vemos desde la experiencia de haber acompañado a decenas de miles de familias en el proceso de acceso, y yo no digo que en la Argentina no haya acceso al tratamiento, o sea, todos los chicos tienen tratamiento, pero nosotros somos muy conscientes de lo necesario que es, y los papás también, que ese acceso sea inmediato, oportuno, ¿sí? Y en las mejores condiciones de cuidado, ¿no? ¿Estas propuestas que ustedes, Edith, desde la Fundación aportaron, no fueron tenidas en cuenta? No, porque decían que si no iba a demorar la aprobación de la ley. Y una vez sancionada es muy difícil modificarla. No, lo que nos dijeron es que íbamos a participar de la reglamentación, que iban a intentar. Que iban a intentar. Esto que parece menor, no es tan menor, porque en la reglamentación nosotros podemos saber si las cosas como las tienen pensadas van a funcionar o no. O sea, porque conocemos, o sea, personalmente he acompañado familias a hacer trámites para conocer realmente cómo son las cosas. Esta ley, Edith, bueno, justamente como lo decíamos, obliga a prepagas y obras sociales a cubrir totalmente el tratamiento. Apenas se diagnostica la enfermedad, desde ahí empieza a cubrir esta ley. Y vos lo que hablabas de la presunción un tiempo antes, cuando hay una sospecha. Sí. Digamos, no es casualidad que todas las leyes lo incluyan. Todas las leyes incluyen la presunción diagnóstica. Claro, es importante eso. Y una cuestión, por ejemplo, es
está muy bien el que haya un transporte gratuito, en los hechos, en la realidad ya hay, pero por ejemplo el traslado especial, que es cuando un chico, o por su condición física, o por el lugar donde vive, no tiene un transporte público, no le sirve que el transporte público sea gratuito, nuestra fundación viene pagando muchísimos traslados especiales, que es cuando el médico dice: este chico tiene que venir una vez por semana y vive, no sé, a 70 kilómetros y necesitamos un remis. Y claro, esto y la eso ley no lo contempla. Claro. No lo contempla, y además, por ejemplo, el alojamiento lo da si vivís a más de 100 kilómetros. En muchas provincias, incluso en Córdoba también, que un chico viva a 100 kilómetros no significa que pueda ir y volver en el día. Y no. Digamos, esto puede pasar en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, donde tenés transportes hasta bastante distancia. Pero darle solamente alojamiento si viven a más de 100 kilómetros nos parece que es un error. Y bueno, nosotros vamos a seguir intentando que, aunque todas estas especificaciones las hemos mandado a diputados y senadores, ¿sí?, incluso con los artículos redactados como creemos que deberían ir, en la reglamentación todas las sutilezas entre el acceso y el efectivo y la disponibilidad es las que 27 años acompañando familias nos permiten saber el mínimo detalle de, ¿viste? Esto de mandar. Sí, deberían, la verdad que con la experiencia que tienen en la fundación deberían ser escuchados, deberían por lo menos dar la participación, ¿no? Para contar su experiencia, que realmente es muy, muy valedera. Bueno, ojalá haya tiempo todavía para incorporar, porque celebramos y aplaudimos que exista la ley. Como decíamos al comienzo, es una lucha de mucho tiempo y muy necesaria. Pero bueno, siempre está bueno poder ir puliendo algunos detalles para que realmente sea completamente efectiva. Digamos, uno dice unos detalles, pero son detalles importantísimos. Para las familias y los niños enfermos, importantísimos. Edith, qué gusto hablar con vos, qué gusto conocerte, te agradezco muchísimo. Seguramente vamos a seguir en contacto porque es interesante que nos ayude siempre a conocer más sobre todo lo que está haciendo. Son especialistas en el país para trabajar con niños con cáncer y sus familias. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, y besos a todos. Gracias. A vos.